Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían. Después que Juan el Bautista fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El miércoles pasado iniciamos este camino, este itinerario cuaresmal que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor. Y este primer domingo es llamado el Domingo de las Tentaciones. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una oferta, una propuesta que hace el mal. Y esa propuesta, esa oferta, siempre aparece muy atractiva, se viste de bondad, belleza y beneficio. Porque además el mal solo sabe engañar, pero detrás de esa bondad supuesta, de esa belleza supuesta, de ese beneficio supuesto, hay una trampa, una trampa. Así trabaja el mal en nuestra vida. Sabe tentarnos, sabe engañarnos. Y Jesús también, en su condición de hombre, experimenta la tentación. También. Y no solo 40 días y 40 noches mientras estuvo en el desierto. Esos 40 días, esas 40 noches representan su vida. Toda su vida. Y en toda su vida fue tentado. Vamos a ver. Primera tentación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después de multiplicar los panes, la multitud estaba tan deslumbrada que quisieron hacerlo rey. Primera tentación. Y él sabía que no había venido para ser rey a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Vence la tentación. No se deja atrapar por el éxito momentáneo y se escabulle. Es una tentación. Cuando aparece momentáneamente el éxito y uno cae de rodillas ante el éxito. Y Jesús se
se escabulle, se aleja, porque su interés no es el éxito momentáneo, porque su interés es hacer la voluntad del Padre. Segunda tentación. Los fariseos le piden un milagro y perfectamente Jesús los hubiera podido descrestar y realizar un signo, un prodigio, y no lo hace. Segunda tentación, querer descrestar a los demás. Y todo el tiempo estamos siendo tentados con eso. ¿Cómo descresto a fulano de tal? Tercera tentación. Entró a Jerusalén y los discípulos y la gente sencilla hizo una algarabía pretendiendo presentarlo como el rey, como el Mesías triunfal. Y él no entra en un caballo, entra en un asno para vencer desde la humildad la tentación de los poderes humanos. Cuarta tentación, en la cruz. Los judíos le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Los soldados le decían: si eres el Mesías, baja de la cruz. Uno de sus compañeros de suplicio le decía: baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero él sabía que su misión era hasta el final, en obediencia al Padre. Y que bajarse de la cruz era evitar el drama de las consecuencias de haber dicho siempre la verdad. Otra tentación. Y luego en el desierto. Quinta tentación. Convierte estas piedras en pan. Es decir, muévete desde la facilidad del mundo. Cuando el pan no sale de las piedras, el pan es consecuencia de la siembra, del cultivo, de la cosecha, de la harina, de la masa, del horno, de un proceso arduo y lento. Sexta tentación. Tírate del alero del templo. Muestra tu poder, así sea solo para tu gloria. Y también cuando hacemos cosas para nuestra gloria, es porque nos dejamos tentar por el mal, porque hemos aprendido que lo que somos lo somos por misericordia y que lo que hacemos lo hacemos para su gloria, no para nuestra gloria. Y séptima tentación. Te daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. Y ahí está la otra tentación de caer rendidos ante el dinero, ante el poder, ante la fama, ante los placeres del mundo. Jesús siempre tentado. Y ustedes y yo podremos pensarlo. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan valiente? ¿De dónde le viene esa fortaleza? ¿De dónde le viene ese valor? ¿De dónde le viene esa solidez interior? Y yo te respondo dos cosas. Primera, Él está lleno del Espíritu, eso es. Y saturado del Espíritu de Dios, es capaz de vencer el espíritu del mal.
porque tengan la absoluta certeza que nunca el mal es superior al bien. El mal muchas veces nos quisiera hacer creer que él es más poderoso que el bien. Es una trampa. Nunca considere que el mal tiene más poder que el bien. Y por eso Jesús, lleno, asistido, embriagado, saturado por la fuerza del Espíritu Santo que había recibido en el bautismo, es capaz de vencer cualquier tentación. Y lo segundo, Jesús siempre se defiende con la palabra. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. La Escritura dice: no solo de pan vive el hombre. La Escritura dice: solo a Dios honrarás. La Escritura dice. Jesús conoce bien la Escritura. Y por eso ante el enemigo se defiende con la Escritura. Ojalá que nosotros también conozcamos bien la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, cuando llegue la tentación, seamos capaces de defendernos con esa espada de doble filo, que con un filo hiere y con el otro filo sana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz de mi camino eres tú, Señor. Todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz de mi camino eres tú, Señor. Por eso es tan importante conocer la Escritura. Porque la Escritura es la espada de doble filo. Y con ella tú te defiendes del mal. Porque si el mal llega a tu vida y te encuentra desarmado, ¿con qué te vas a defender? Una oportunidad bellísima para decirles: lean la palabra de Dios, oren la palabra de Dios, aprendan la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, reflexionen la palabra de Dios. Cuando llegue la tentación de un negocio sucio, ¿usted con qué palabra se va a defender? Cuando llegue la tentación de otra mujer o de otro hombre fuera de su esposo o de su esposa, ¿usted con qué se va a defender? Cuando llegue la tentación de mentir, de engañar a alguien, ¿usted con qué se va a defender? Cuando llegue la tentación de sentir envidia, ¿usted con qué se va a defender? Cuando llegue la tentación de hacer un mal comentario de alguien, ¿usted con qué se va a defender? Ahora bien, hermanos, pensemos en nuestras tentaciones. Pensemos en ellas. Primera, tentados a resolver muchas cosas con maltrato y violencia. Es una tentación. Que usted cree que gritando, enojándose, tirando la puerta, golpeando e insultando, resuelve la situación. Es una tentación. El maltrato y la violencia. Preocupadísimos con el maltrato a los menores, con el maltrato a la mujer, también con el maltrato al varón, porque yo sé también
porque hay mujeres que maltratan al varón. Una tentación latente, usar la violencia y el maltrato como si fuera un buen mecanismo para solucionar la situación. El maltrato y la violencia no soluciona ninguna situación, la empeora. Vamos a traer un proyecto, un programa lindísimo que tenemos en la Arquidiócesis de Medellín para trabajar con los niños de primera comunión y los jóvenes de confirmación, que se llama El Buen Trato al Menor. Por favor, no crea que maltratando al menor usted va a sacar una mejor persona. No saca una mejor persona, saca una persona resentida. Y a veces uno se deja atrapar por esa tentación y dice: si este muchachito no entiende a las buenas, pues que entienda. No es verdad, no es verdad. Lo que el amor y la firmeza no haga, no lo hace nada ni nadie. Si con amor y con firmeza no eres capaz de sacar un gran ser humano, ten la absoluta certeza que con la agresividad, la violencia y el maltrato, mucho menos. Diga después de mí: por las malas nada. Segunda tentación, la tentación de la evasión. Diga: evasión. ¿Cómo así que la evasión? Evadir la realidad, salir corriendo, sumergirse en otras cosas para esconderse de la dureza de la vida. Por supuesto que la vida tiene su dureza, por supuesto. Quien les diga que la vida no tiene su dureza, les está mintiendo. Les está vendiendo ilusiones falsas. La vida tiene su dureza, pero para vida con dureza, hombres con coraje. Y ese coraje lo recibimos de Dios, porque Él nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de valor. Si estás de acuerdo, di amén y dale la gloria al Señor. Mira, te cuento esto así de sencillo. Un hombre pierde su empleo, entra en cobardía, entra en complejo, entra en inseguridad y se esconde en el Xbox, se esconde en el celular y en el computador, y no vuelve a buscar un empleo para seguir enfrentando la responsabilidad de su casa. Ustedes sabían que el Xbox, el computador y el celular se convierten muchas veces en el bazuco electrónico, y allí muchas veces los seres humanos se esconden para evadir la realidad. Su esposa le dijo: si las cosas siguen así, te vas de la casa. Y él respondió: me voy, pero me llevo el Xbox. ¿Qué hace un joven drogándose, escondiéndose de la realidad? En el fondo está muerto de miedo de enfrentar la vida con su dureza y se droga. ¿Qué hace un hombre alcoholizándose? Está muerto de miedo y por eso se embriaga, para olvidar por un momento la crudeza de la vida. Una gran tentación, evadir la realidad en sano juicio y con los 5 sentidos. Hermanos, cuando la vida les proponga, les ofrezca algo para evadir la realidad, ya saben
que también eso es una tentación. Tercera tentación, el facilismo. Es otra tentación. Buscar siempre la vía más fácil. Siempre que hablo de esto me acuerdo de Silvio Rodríguez, un cantautor cubano que dice: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. No hay éxito sin esfuerzo penoso. Diga después de mí: no hay éxito sin esfuerzo penoso. Y yo quisiera hacer una denuncia, la voy a hacer con voz de profeta. Todos los que prestan dinero a usura caen en la tentación del facilismo y después en la tentación de la violencia. Por favor, si aquí hay alguien que presta dinero a usura, sepa que está cayendo en la tentación del facilismo. El dinero no se consigue de esa manera, y mucho menos a costa de la necesidad de los más pobres. Los pagadiarios, y esto me puede costar la vida, no importa, pero los pagadiarios están cayendo en la tentación del facilismo. El dinero no se consigue con la necesidad de los demás. El dinero se consigue con el sudor honesto de la frente. Cuarta tentación: la tentación de la crítica destructiva y el chisme. Esa siempre está ahí, siempre. Es una tentación cuando alguien viene a hablar mal de otra persona y yo caigo redondo en ese discurso, en ese lenguaje, en esa conversación. Es una tentación. Ojalá tuviéramos la gallardía, el coraje de decirle a aquel que viene a hablarnos mal del otro: si me has de hablar de alguien, háblame de Dios. ¿Cómo le queda el ojo que alguien venga a ponerte tema de otra persona y tú le digas: si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios? El otro queda como un cuero. ¿Qué tal? Pero no caigamos en esa tentación del chisme, de la crítica destructiva, de la palabra detractora. ¿Quién de ustedes quisiera estar en boca de otros? Nadie. Porque eso duele muchísimo. Y es una tentación. Cómo escribimos en las redes, cómo destruimos la fama, el buen nombre de otros. Cómo somos de ligeros para hablar y escribir mal de los demás. Quinta tentación. Esta me parece muy interesante. Las excusas y los peros. ¿Cómo? Es otra tentación. Usted y yo, que a veces le ponemos pero a todo y que nos excusamos por todo. Siempre estamos buscando la excusa, siempre estamos buscando el pero, y eso lo único que hace es retrasar nuestro progreso y nuestro desarrollo integral. No caiga en la tentación de la excusa y el pero. No. Qué pereza un pero por todo. Qué pereza una excusa por todo. Lo único que hacemos es
caer en la irresponsabilidad y en la mediocridad. Cero excusas, cero peros. Sexta tentación. Hay un libro que se llama así: La tentación de la ignorancia. Si lo pueden leer, háganlo. La tentación de la ignorancia. La ignorancia es otra tentación, y en el budismo es uno de los venenos de la mente. En el budismo los 3 venenos de la mente son el odio, el deseo y la ignorancia. ¿Y cuál es esa tentación? Que usted cree que se la sabe, uno no se la sabe todas. O usted cree que no necesita saber más. Y qué dicha, hermanos, que todos los días tengamos más sed de conocimiento, que leamos más, que aprendamos más, que conozcamos más. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque uno solo ama a quien conoce y solo sigue a quien ama. Qué dicha que todos los días nos abramos más al conocimiento de Dios. Y entre más nos abramos al conocimiento de Dios, nos enteraremos que sabemos menos. Señor, yo quiero saber más de ti, porque sabiendo más de ti me enamoro más de ti, y porque enamorado más de ti te sigo con mayor decisión. Conocer más a Dios. No vaya a caer en la tentación de la ignorancia creyendo que usted de Dios ya sabe todo. Ojalá que no solo en el campo espiritual, sino que también en los demás campos esté abierto al conocimiento, esté abierto a aprender nuevas cosas, esté abierto a consultar nuevas cosas, esté abierto a leer nuevas cosas. No vaya a caer en la tentación de sentirse ya realizado, porque se le necrosa el cerebro. Y finalmente, la séptima tentación, el egoísmo. Y también es una tentación latente, constante en nuestra vida, que creemos que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexta yo. Y nos estallamos, nos reventamos de pensar solo en nosotros. Claro que uno tiene que pensar en uno, pero no solo en uno. Ahí está la diferencia. Por supuesto que usted tiene que pensar en usted, pero no solo en usted, porque usted no es el centro del planeta, ni tampoco el ombligo del universo. Saber pensar en los demás, considerar que mis necesidades son las necesidades del otro y las necesidades del otro son mis necesidades. En estos días una señora, no sé si un tanto ingenua o muy egoísta, me decía: padre, qué pereza con usted. Y le decía: ¿por qué? Me dijo: porque usted vive siempre lleno de gente por todos lados. Y le dije: ¿te molesta la gente? Y me dijo: sí, ¿para qué viene tanta gente aquí? Nosotros en esta parroquia estábamos muy tranquilos. Y le dije: mire, esa es su manera de ver las cosas, pero yo creo que es una bendición muy grande que el templo siempre esté lleno. Es una bendición muy grande que tengamos una comunidad robusta en la fe. Es una bendición muy grande que otros vengan de otros lugares a compartir la fe de esta comunidad tan hermosa de la Milagrosa. Y me decía: a mí no me parece, padre. Ya ahí no hay ni dónde sentarse, yo no sé qué vamos a hacer en Semana Santa. Y le decía yo: no sea egoísta, que el templo es de todos y para todos. Y Dios no es solamente de un barrio, Dios es de todos y para todos. Ese egoísmo que a veces nos enferma. ¿Qué tal que aquí fuéramos 3 peludos y 4 muecos? ¿Qué tal? ¿Qué desánimo uno celebrar la Eucaristía con 3 peludos y 4 muecos? ¡Qué desánimo! Ojalá esto se reviente de gente,
porque todos somos hijos de Dios, los de aquí y los de lejos, ¿verdad? Cero egoísmos, Dios de todos y para todos. La vida un regalo, todo una bendición. No te dejes picar por el egoísmo. No pienses que todo es solamente para ti. No dejes que esa tentación te asalte. Aprende que Dios no es Padre mío. Aprende que Dios es Padre nuestro. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.